Hola a todos, perdonad si se ve así borroso, ¿vale? Es que tengo un poco de problemas con el teléfono. Pero bueno, no pasa nada, lo importante es que escuchéis mi voz y la información que tengo que daros. Ahora miraré a ver si puedo arreglar el teléfono. Vamos a seguir con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Honduras. Empezamos con la primera parte. Son dos partes. Empezamos con Dali. Dali veo que se va a producir sismos son los siguientes. Va a haber microsismos de 1.6 con profundidad de 203 kilómetros y 1.8 con profundidad de 201 kilómetros. Sismo 2.0 a 2.4 para el sismo con profundidades entre 50 y 59 kilómetros. 2.6 con profundidad de 67 kilómetros. 2.8 a 3.3 máximo con profundidades entre 70 y 77 kilómetros. 3.5 con profundidades de 86 kilómetros. 3.7 a 4.2 máximo con profundidades entre 90 y 99 kilómetros. 4.4 con profundidad de 105 kilómetros. 4.6 con profundidad de 112 kilómetros. 4.8 a 5.0 máximo con profundidades entre 120 y 134 kilómetros. 5.2 con profundidad de 144 kilómetros y 5.4 a 5.7 máximo con profundidades entre 160 y 177 kilómetros. El progreso. Cuidado en el progreso porque va a haber también terremotos, ¿vale? Espérate, fuertes sismos. Un segundito que lo voy a poner. Se me había olvidado ponerlo, ¿vale? Sismo 2.1 con una profundidad de 93 kilómetros. 2.4 a 2.8 máximo con profundidades entre 102 y 109 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 116 kilómetros. 3.2 a 3.5 máximo con profundidades entre 115 y 123 kilómetros. 3.7 con una profundidad de 127 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 133 kilómetros. 4.2 a 4.7 máximo con profundidades entre 140 y 155 kilómetros. 4.9 con una profundidad de 163 kilómetros. 5.1 a 5.7 máximo con profundidades entre 160 y 177 kilómetros. 5.6 con una profundidad de 189 kilómetros. Y 5.8 con una profundidad de 14 kilómetros. También se va a producir en sismos. Son los siguientes de 5.9 una profundidad de 194 kilómetros y 6.0 con una profundidad de 72 kilómetros. También se van a producir estos terremotos de 7.1 con una profundidad de 123 kilómetros y 7.3 con una profundidad de 86 kilómetros. Juticalpa. En Juticalpa veo que se van a producir sismos. Son los siguientes, 2.2 con una profundidad de 109 kilómetros. 2.5 a 2.8 barísimo con profundidades entre 51 a 60 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 42 kilómetros. 3.2 a 3.8 barísimo con profundidades entre 22 y 30 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 39 kilómetros. 4.2 a 4.5 barísimo con profundidades entre 139 a 150 kilómetros. 4.7 con profundidad de 177 kilómetros. 4.9 y 5.3 máximo con profundidades entre 180 y 186 kilómetros. 5.5 a 5.7 máximo con profundidades entre 190 a 199 kilómetros. La Ceiba. Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Porque también va a haber terremotos. Vamos a empezar por los sismos. 2.3 con una profundidad de 67 kilómetros. 3.5 a 3.2 máximo con profundidades entre 70 y 81 kilómetros. 3.4 con una profundidad de 90 kilómetros. 3.6 a 4.2 máximo con profundidades entre 97 y 102 kilómetros. 4.2 con profundidad de 113 kilómetros. 4.4 a 4.7 máximo con profundidades entre 115 y 119 kilómetros. 4.9 con una profundidad de 121 kilómetros y 5.0, 5.5 máximo con profundidades entre 127 y 129 kilómetros. 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre 130 a 170 kilómetros. También se va a producir
un sismo de 6.0 con una profundidad de 189 a 191 kilómetros. Así que mucho cuidado. También se van a producir terremotos de 7.1 con una profundidad de 104 kilómetros y un 7.5 con una profundidad de 94 kilómetros. Puerto Cortés. Cuidado que en Puerto Cortés también va a haber terremotos, ¿eh? Empezamos por los sismos. Antes de nada deciros, espero que para el siguiente vídeo, para la segunda parte de las predicciones de Honduras, esté mejor el teléfono, ¿vale? Voy a dejarlo que descanse un poco, ¿vale? Porque yo creo que es porque ha subido la temperatura de mi teléfono y eso está perjudicando en lo que es la cámara. Así que voy a hacer esa prueba para ver si es por calentamiento de la batería. Lo voy a dejar descansar y después estaré subiendo el resto de predicciones. Puerto Cortés, sismo 2.4 con una profundidad de 60 kilómetros. 2.7 a 3.0 basamos con profundidades entre 66 a 70 kilómetros. 3.2 con profundidad 92 kilómetros. 3.5 a 3.8 basamos con profundidades entre 113 a 120 kilómetros. 4.1 con una profundidad de 142 kilómetros. 4.3 a 4.6 basamos con profundidades entre 160 y 166 kilómetros. 4.8 con una profundidad de 169 kilómetros. 5.0 a 5.5 máximo con profundidades entre 180 y 192 kilómetros y 5.8 con una profundidad de 199 kilómetros. También se va a producir otro sismo de 5.9 con una profundidad de 109 kilómetros, 6.0 profundidad de 92 kilómetros, 6.2 con una profundidad de 73 kilómetros. Además, un 6.4 con una profundidad de 50 kilómetros. También se van a producir estos terremotos de 7.1 con una profundidad de 128 kilómetros, 7.3 con una profundidad de 104 kilómetros y un 7.5 con una profundidad de 89 kilómetros. Ahora nos vamos a San Pedro Sula. En San Pedro Sula veo que se va a producir sismos, no va a haber terremotos, ¿vale? Y también va a haber otro tipo de sismos. 2.5 con una profundidad de 33 kilómetros, 2.8 a 3.0 basimo con profundidades entre 39 y 45 kilómetros, 3.3 con una profundidad de 105 kilómetros, 3.5 a 3.7 basimo con profundidades entre 113 y 120 kilómetros, 4.0 a 4.3 basimo con profundidades entre 127 y 131 kilómetros, 4.5 con una profundidad de 155 kilómetros, 4.7 a 5.0 basimo con profundidades entre 30 y 36 kilómetros, 5.2 con profundidad de 21 kilómetros, 5.4 a 5.6 vertimos con profundidades entre 11 y 19 kilómetros y 5.8 con una profundidad de 4 kilómetros. También se va a producir otro sismo de 5.9 con una profundidad de 98 kilómetros. 6.0 con una profundidad de 105 kilómetros y 6.2 con una profundidad de 72 kilómetros. También se va a producir un 6.4 con una profundidad de 12 kilómetros. Así que mucho cuidado. Ahora nos vamos a ir a Tela. En Tela veo que se va a producir sismos al siguiente 2.6 con una profundidad de 88 kilómetros. 2.8 a 3.3 basimo con profundidades entre 90 a 93 kilómetros. 3.5 con una profundidad de 97 kilómetros. 3.7 a 4.2 basimo con profundidades entre 105 a 122 kilómetros. 4.5 a 4.8 basimo con profundidades entre 130 a 142 kilómetros. 5.0 con profundidades de 150 kilómetros. 5.2 a 5.5 basimo con profundidades entre 160 y 170 kilómetros. 5.7 con una profundidad de 9 kilómetros y 5.9 con una profundidad de entre 1 y 4 kilómetros. También se va a producir este sismo del 6.0 con una profundidad de 74 kilómetros y un 6.3 con una profundidad de 44 kilómetros. Tegucigalpa. Nos vamos a ir a Tegucigalpa. ¿Veis que se está poniendo mejor la pantalla? Poquito a poquito se está poniendo la pantalla un poco mejor. Estoy tocando el teléfono, está ardiendo. Ahora menos, pero estaba ardiendo. Y yo creo que es por la batería.
Sismos, terremotos, así que mucho cuidado en Honduras. Honduras va a estar moviéndose sin parar, ¿de acuerdo? Ya daré más adelante más predicciones de todos los países, ¿de acuerdo? Vamos con Tegucigalpa. Incluso voy a volver a hacer de Argentina, de Bolivia, de Brasil, ya más, más a la fecha a la cual se ha subido lo que son estas predicciones, ¿vale? Porque estas predicciones son de primeros de año. Entonces, para la fecha que estemos, yo ya estaré subiendo predicciones para esa fecha también. Tegucigalpa, sismo 2.0, profundidad 101 kilómetros. 2.3 a 2.8 bajemos con profundidades entre 105 y 110 kilómetros. 3.0 con profundidades de 116 kilómetros. 3.2 a 3.6 bajemos con profundidades entre 113 y 122 kilómetros. Jesús, Johnny. 3.8 a 4.2 máximo con profundidades entre 130 y 133 kilómetros. 4.4 con profundidad de 151 kilómetros. 4.6 a 5.0 máximo con profundidades entre 160 y 177 kilómetros. 5.3 con profundidad de 180 kilómetros. 5.5 a 5.7 máximo con profundidades entre 12 y 29 kilómetros y 5.9 con profundidad de 6 kilómetros. También se produce sismos de 6.0 con una profundidad de 58 kilómetros y 6.1 con una profundidad de 24 kilómetros. Vamos a terminar con Lloro. Lloro, veo que se van a producir sismos y además terremotos. Son los siguientes. Ya vamos a terminar la primera parte. Ahora después subiré la segunda. 2.1 con una profundidad de 111 kilómetros. 2.3 a 2.8 máximo con profundidades entre 113 a 117 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 119 kilómetros. 3.2 a 3.7 máximo con profundidades entre 133 a 139 kilómetros. 3.9 con una profundidad de 141 kilómetros. 4.1 a 4.5 máximo con profundidades entre 153 a 160 kilómetros. 4.7 a 5.2 máximo con profundidades entre 9 y 15 kilómetros. 5.6 a 5.8 máximo con profundidades entre 0 y 10 kilómetros. Empezamos a producir sismos de 5.9 con una profundidad de 82 kilómetros y 6.0 con una profundidad de 50 kilómetros. Empezamos a producir terremotos de 7.0 con una profundidad de 110 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 86 kilómetros y un 7.4 con una profundidad de 62 kilómetros. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Honduras, primera parte. Nos vemos.